titular de una panadería, trabaja habitualmente en el establecimiento de su marido, ocupándose del despacho del pan. ¿Cuál sería el régimen de la seguridad social aplicable? Se supone que a ella, está hablando de María. Sí. ¿Tú qué crees? Entiendo que a él, ¿vale? Dice María, cónyuge de Pedro, titular de una panadería. Entendemos que el Pedro, el titular de la panadería, trabaja habitualmente en el establecimiento de su marido. El establecimiento de su marido es su marido, ¿vale? Dice también de su marido, ocupándose del despacho del pan. ¿Cuál sería el régimen de seguridad social aplicable? Cuando existe, ya sabes, cuando existe una relación, un vínculo familiar, ¿vale? Como en este caso se supone que es la mujer, ¿vale? La norma te dice que existe lo que se llama el régimen especial de autónomos colaborador, el autónomo colaborador, ¿vale? Que son cuando hay familiares. Está el autónomo independiente y el autónomo colaborador, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿vale? Tú, si quieres, digamos, ir por el régimen general, ¿vale? Debes de demostrar, ¿vale? Que esa persona, digamos, ese familiar o esa persona, se supone uno de ellos que no viva contigo, por ejemplo, ¿vale? Un hijo, luego trae un hijo, que el hijo no viva en tu domicilio, ya lo tienes demostrado. Por lo tanto, si tú demuestras que tu hijo no vive en tu domicilio y te pone otro domicilio, pues ya lo puedes contratar. ¿Entiendes? La mujer, el problema que hay con la mujer, ¿cómo demuestra eso? Existe un vínculo, salvo que exista separación de bienes, ¿vale? Sería una forma de demostrar que la mujer, digamos, si existe separación de bienes, cada uno tendría sus bienes. Por lo tanto, la mujer tiene derecho a una nómina. ¿Entiendes o no? ¿Vale? Tampoco especifica ahí nada. Quiere decir, la ley lo que te dice en principio que debería de ir por el régimen, de autónomo. ¿Vale? Sería un autónomo colaborador, ¿vale? Porque existe una vinculación, ¿vale? Salvo que la persona demuestre, ¿vale? Que demuestre que no existe esa vinculación, ¿vale? ¿Cómo se demostraría eso? Pues en el caso de que estuvieran casados en separación de bienes, sí que se podría. En régimen ganancial es imposible. Tiene que ir como autónomo colaborador. ¿Sí? ¿Lo entiendes o no lo entiendes? ¿Vale? Bueno, si te vas al RETA, efectivamente, ¿vale? En el artículo 3 del Real Decreto, también te lo tendrías que saber, en el decreto 2530/1979, el régimen especial de seguridad social de los trabajadores autónomos. Ahí en el artículo 3 te habla de los sujetos incluidos, ¿vale? El 2530 es el régimen especial, efectivamente, es la ley de autónomo, ¿vale? Claro, sí. Régimen especial de seguridad social autónoma. Es el estatuto autónomo, el estatuto autónomo creo que era, que se aprobó hace poco. ¿Sí? Vale, en el artículo 3 te habla de los sujetos incluidos, entre ellas, pues, esta. ¿Sí? Vale. Luego también, si te vas a la seguridad social, ¿vale? En el artículo 12 te habla de los familiares. ¿Sí? Vale. ¿Sí, no? Vale. ¿Eh? Ya sabes, ¿no? Vale. Muy bien. Vale. Te vas aquí a... Vale. En el 12 te habla de los familiares. Vale. Dice. Familiares. A efectos de lo dispuesto en el artículo 71 no tendrá la consideración de trabajadores por cuenta ajena, salvo prueba en contrato, el cónyuge, ¿ves? Salvo prueba en contrario, es decir, que tú demuestres que no. Salvo prueba en contrato, el cónyuge, los descendientes y demás parientes de empresarios por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, en su caso, por adopción ocupados en su centro de trabajo
cuando conviva en su hogar y estén a su cargo. Esto se refiere a los hijos, ¿vale? Los descendientes, los hijos, ¿vale? Sí, efectivamente, no cobrar el paro. Hasta que si son mayores de 30 años y son independientes, sí, existe una relación laboral. Si son menores de 30 años y están dentro de la... Efectivamente, no cotizan, no tienen que cotizar por paro, pero tampoco reciben el paro. Vale, dice, sin perjuicio previsto en el apartado anterior de conformidad a lo establecido en la disposición adicional primera de la Ley 20/2007 del Estatuto de Trabajo Autónomo, los trabajadores autónomos podrán contratar como trabajadores por cuenta ajena a los hijos menores de 30 años, aunque convivan con ellos, ¿vale? En este caso, el ámbito de acción protectora dispensada a los familiares contratados quedará excluida de la cobertura por desempleo, quiere decir que no tienen derecho al paro. Se otorgará el mismo tratamiento a los hijos que, aun siendo mayores de 30 años, tengan especiales dificultades para su inserción laboral. A estos efectos se considerará que existen dichas especiales dificultades cuando el trabajador esté incluido en alguno de los grupos siguientes. Personas con parálisis, estos son, pues, gente que aunque tenga 30 años, se supone que te pueda acoger también a los menores, ¿vale? Bueno, pues ya estamos muy perfecto, ¿vale? Pues bueno. Pues con eso estaría contestada la pregunta. ¿Sí? Siguiente. La 12. La 11. Bueno, esta es la 11. ¿Vale? La 12. Que igual, bueno, que ya lo hemos leído también, pero bueno, dice: hijo menor de 30 años o mayor con dificultad de inserción del empresario individual ocupado en su centro de trabajo y que convive con él. Y dice: Andrés López, de 28 años de edad, hijo de Pedro López, que convive en su hogar, trabaja habitualmente en la panadería de su padre, ocupándose de la fabricación del pan. ¿En qué régimen de seguridad social debe estar encuadrado? ¿En qué régimen? En el general no. Sería menor de 30 años, ¿no? Efectivamente, por cuenta ajena. ¿Sí? Vale, lo único es que no puede cobrar el paro hasta que lo cumpla a la edad de los 30 años, ¿vale? Siguiente. Dice el siguiente: hijo mayor de 30 años del empresario, ocupado en su centro de trabajo y que convive en su hogar. Dice: Antonio López, de 34 años de edad, hijo de Pedro López, que convive en su hogar, trabaja habitualmente en la panadería de su padre, ocupándose de la fabricación del pan. ¿Cuál debe ser el régimen de seguridad social de encuadramiento? ¿Cuál crees que puede ser? Es mayor de los 30. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Dónde se encuadraría? Vale, cuando es mayor de 30 años... Sí, no, claro, efectivamente. Pues sería un trabajador autónomo o sería un autónomo colaborador. Sí, porque está dentro, se supone... Aquí, para salirse fuera del autónomo, salvo que él demuestre, ¿vale?, que no existe... Salvo que él demuestre, ¿vale?, que no existe esa... que existe una relación contractual, que en este caso es difícil porque si tú estás viviendo dentro de las casas de tus padres, ya uno de ellos entiendes que decir, es difícil demostrar eso. Pues claro, si tú estás viviendo dentro de la casa de tus padres, se entiende que eres autónomo, te encuadra la ley dentro de autónomo colaborador, ¿vale? No del régimen especial. Para encuadrarte dentro del régimen especial, tienes que demostrarlo. ¿Entiendes o no? ¿Vale? Demostrar lo que eres independiente, en fin. Habría que demostrar que verdaderamente una relación laboral, etcétera, etcétera. Si no, la ley lo que te envía es al régimen general de autónomo, o sea, al régimen de autónomo como un autónomo colaborador. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Siguiente. Salvo que él pruebe lo contrario. En este caso, en principio, no dice nada. Entendemos que de buena primera existe una relación familiar, por lo tanto, mayor de 30 años, según el artículo que hemos visto antes, te irías al régimen de trabajadores autónomos, ¿vale?, como autónomo colaborador, porque existe una vinculación familiar. ¿Sí? Vale. Siguiente. Hijo mayor de 30 años del empresario ocupado en su centro de trabajo y con domicilio distinto. Mayor de 30 años, dice: Juan López, de 32 años de edad, hijo de Pedro López y con domicilio distinto, trabaja habitualmente en la panadería de su padre, ocupándose de la fabricación del pan.
¿En qué régimen de seguridad social debe estar encuadrado? Efectivamente. Podría ir por, quiere decir, tiene las dos opciones. O se puede ir como autónomo colaborador, ¿vale? O se puede ir por el régimen general. Quiere decir, ya, si él no quiere ir por autónomo colaborador, ¿vale? Se podría ir por el régimen general. ¿Por qué? Porque en este caso vive fuera de la casa del padre, ¿vale? En el otro no, en el otro como vivía dentro tenía un problema. Quiere decir, ya no tienes esas dos opciones. Tienes autónomo colaborador, ¿vale? O lo otro tendrías que demostrarlo. ¿Entiendes decir o no? ¿Vale? Aquí en este caso ya lo tienes demostrado, porque el domicilio es distinto, por lo tanto puedes escoger los dos. O bien el autónomo colaborador, ¿vale? O bien el régimen general de la seguridad social, ¿vale? Porque lo tienes demostrado, ¿sí? ¿Se ve esto o no se ve? ¿Vale? Y lo mismo por el artículo 12, ¿vale? Se puede mostrar con el artículo 12. Vale. Siguiente. Dice, separación o divorcio de cónyuges titulares de establecimientos familiares. Dice, en los supuestos de ruptura familiar, en los procesos de separación, divorcio o nulidad entre cónyuges que son titulares de establecimientos familiares, cuando uno de ellos ha desempeñado trabajo en el negocio familiar sin haber estado de alta a la seguridad social, en el régimen que corresponda, ¿qué obligaciones se impone al juez que esté conociendo el proceso de separación, divorcio o nulidad y qué efectos producen las cotizaciones no prescritas en el orden a las prestaciones de la seguridad social? Sí, ¿vale? Mira, vamos a leer la disposición adicional. Aquí lo que ocurre es lo siguiente. Vale, aquí lo que ocurre es lo siguiente. Es la mujer, por ejemplo, está trabajando, que eso ya no ocurre tanto, pero antiguamente sí ocurrió bastante, ¿vale? La mujer está trabajando en el negocio del marido, ¿vale? Y ella no estaba de alta, ¿sí? Se separan, ¿vale? Entonces, claro, esa mujer se queda indefensa. Se queda indefensa porque no ha cotizado, no tiene derecho a nada, es decir, ni percibe ayuda, ni percibe nada, porque ha estado trabajando en el negocio del marido, ¿vale? Y claro, no ha estado de alta, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Se separan. Al separarse, el juez, la ley obliga al juez, ¿vale?, a que avise, digamos, o de información a la inspección de trabajo, ¿vale? ¿Para qué? Para que esa persona se le dé de alta durante los años que no han prescrito, ¿vale? Y tiene derecho para los derechos que le corresponden durante esos años. Y tendría que pagarse las cotizaciones de todos esos años, ¿vale? Efectivamente, por parte del marido o por parte del negocio del marido, ya según. Pero sí, que lo tendría que pagar, digamos, el marido. Efectivamente. Claro, claro, efectivamente. Durante el periodo que no ha prescrito, ella tendría derecho, con eso, pues digamos, un poco como que tiene derechos, los derechos que le correspondan. Vale, dije aquí. Pues de comunicarlo comunicarlo, ¿vale?, a la inspección de trabajo, aquí viene. En la disposición adicional 26ª, cónyuges titulares de establecimientos familiares. Dice, en aquellos supuestos en que quede acreditado que uno de los cónyuges ha desempeñado durante el tiempo de duración de matrimonio trabajo a favor del negocio familiar sin que se hubiese cursado el alta en la seguridad social en el régimen que corresponda, el juez que conozca el proceso de separación, divorcio o nulidad, comunicará tal hecho a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, al objeto de que por esta se lleven a cabo las actuaciones que procedan. Las cotizaciones no prescritas que en su caso se realicen por los periodos de alta que se reconozcan surtirá todos los efectos previstos en el ordenamiento, ¿vale?, para causar las prestaciones de la seguridad social. El importe de tales cotizaciones será imputado al negocio familiar y en consecuencia su abono correrá
por cuenta del titular del mismo. ¿Vale? Se supone que el juez lo que tiene que hacer, claro, se supone que se están separando, ya la mujer se queda un poco desamparada, no es toda de alta. Pues claro, no es legal, es decir, no es por principio, vamos, si tú estás trabajando con tu marido, resulta que encima tú no has estado de alta, ahora encima de todo, digamos, se rompe el matrimonio, pues evidentemente, pues por lo menos la mujer que tenga una serie de coberturas, ¿vale? Porque evidentemente debería haber estado de alta, ¿vale? Porque digamos, todo ese patrimonio igual se lo queda parte de ese, parte de las cotizaciones de la seguridad social, digamos, parte de sus derechos se la queda en el negocio del marido, ¿no? Porque al no darla de alta, el dinero que se ha ahorrado el marido de pagar seguridad social, etcétera, etcétera, ¿no? Se supone que eso está ahí en el negocio invertido, ¿no? Y ella se supone que no se lleva de esa parte, son derechos que ha perdido. Por lo tanto, el juez, digamos, pues amparándole a la mujer, ¿vale? Pues bueno, lo que hace es que avisa a la inspección de trabajo y la inspección de trabajo la que se supone que la da de alta, ¿vale? Durante los periodos que hayan prescrito y las cotizaciones, todos los pagos se hacen a cargo, digamos, del establecimiento, a cargo del negocio o a cargo del marido, del establecimiento del negocio del marido. Todo, claro, todo lo atrasado, porque tiene que cotizar los periodos que no han prescrito. Tienes que hacer los periodos que no han prescrito y todo eso. Y ella, pues, digamos, todos esos años, pues supone que habrá cotizado, ¿vale? Y si tiene derecho a paro o no tiene derecho a paro, por lo menos tiene derecho a paro, un poco de paro también, ¿entiendes? Porque se separa del marido también. Sí, claro, claro. Los últimos 5 años, efectivamente. Tienes que ir a hacer. Claro, los que no hayan prescrito